Buen día, buenas tardes, buenas noches, todo depende en el país en el que usted se encuentre. En esta mañana hermosa doy gracias a Dios por este día de reposo, porque hoy es día de reposo. Hoy reposamos del pecado y no hablo de religión ni hablo del día de reposo de la ley, según la ley, sino que estoy hablando de lo que expresa Hebreos 3, que dice que cuando nosotros hemos creído, hemos entrado en el reposo de Dios. Y nosotros, como creyentes en Cristo, entramos en ese reposo. Y esto yo lo expliqué en el estudio anterior de El misterio de Satanás, que acabo de grabar. Es por esto que usted me está viendo con la misma ropa. Busque ese video para que usted vea por qué razón nosotros estamos reposando del pecado y también ayunamos de la comida y del vino de Babilonia, porque es señal entre Dios y nosotros para que nosotros mismos entendamos y que el mundo también entienda por medio de nuestra vida santa que Dios es el que nos santifica. Y no hablamos del día de reposo como muchos lo celebran, un día o un sábado. No es lo mismo el día séptimo que el séptimo día. No hagamos lo mismo que hicieron los judíos, que hipócritamente guardaban un día y los otros 6 vivían como gusto y gana le daban. Seamos gentes de una sola pieza, porque la hipocresía no es parte del reino. Así que, aclarado eso, bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Así que gracias y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos hoy a darle la bienvenida a nuestro despertar bíblico de hoy. Y hoy vamos a continuar con el estudio del misterio de la gran tribulación, parte 3, que lo tuvimos un poquito rezagado. Hablamos del video número 23 del 2025 que vamos a estar discutiendo en Mateo 24 del 22 al 28. Y rapidito, y como siempre, ¿verdad? Nuestra posición en Estudio TV es que no nos inclinamos a ninguna denominación en particular ni a ningún sistema teológico en particular. Y todos, como siempre, son bienvenidos. Y como siempre, tengo que recordarles que por favor miren este video completo, porque nosotros somos gente de disciplina. Y si usted es una persona que tiene la costumbre de empezar a hacer algo y no la termina, la disciplina y no el deseo es lo que nos lleva a cumplir nuestra meta. Si usted quiere alcanzar su meta, que es Cristo, usted debe de aprender disciplina. Pero hoy no vamos a hablar de disciplina. Vamos a hacer una corta oracioncita, ya que, verdad, a veces uno comienza así, volátil, rápido, porque es que el tiempo es oro y hay que aprovecharlo, porque tengo que grabar todavía, lo más probable, un tercer video más. Son las 7 de la mañana. Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y en esta mañana estoy en tu presencia con el único objetivo de que en este día tú guíes mi mente, mi conciencia, mi corazón, y que tú pongas las palabras correctas en mi corazón para que sean transmitidas a tu pueblo y que a la misma vez tú pongas en tu pueblo el discernimiento, la inteligencia, alumbre los ojos de su entendimiento, el discernimiento, la sabiduría y todo lo que tu pueblo necesita. Que también despiertes el espíritu en ellos y que lo que hoy van a aprender aquí sea de edificación para cada uno de ellos. Te doy gracias porque es tu Hijo que te lo pide. Amén. Bueno, vamos a comenzar rapidito porque no hay tiempo que perder. En el estudio anterior hablamos del video número 3 de Mateo 21. Solamente explicamos el verso 21
y además explicamos el Mateo 16, 23. Y la razón por la cual incluimos a Mateo 10, 16, 23, porque Jesús en esta narración nos ilustra con más claridad lo que luego nos dirá en Mateo 24, pero en esa ocasión su ilustración de lo que tendremos que enfrentar en los últimos 42 meses ¿verdad?, de la historia, lo encontramos más gráficamente. Y aunque sé que muchas congregaciones no están de acuerdo con lo que Jesús revela en cuanto al periodo de angustia, de tribulación, el cual está profetizado en Jeremías 37, que revela que aquel día será muy grande, tan grande que no habrá otro semejante a él, porque es tiempo de angustia para Jacob. Pero dice el Señor que de ese tiempo de angustia será Jacob librado. Y ahora bien, permítanme explicar lo que el Señor quiso decir con que Jacob será librado. Lo primero que debemos comprender es quién es Jacob en el Antiguo Testamento y a quién simbolizó. Jacob, como todos sabemos, es la tercera generación de Abraham. Jacob y su hermano Esaú eran hermanos gemelos. Y cuando hablamos de gemelos en el texto, ya hemos aprendido que hablamos de la dualidad del ser humano. Esaú, el mayor, y Jacob, el menor. Jacob, aunque era el menor, era el perseguidor de la primogenitura. Jacob no significa, ¿cómo se dice? Usurpador, no significa tramposo. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Jacob es el perseguidor de la primogenitura? Porque el primogénito es el heredero. Y esto voy a resumirlo, no voy a explicarlo. Jacob tranza con Esaú y adquiere la primogenitura. Y todo esto lo expliqué en el estudio, el menor servirá al menor, el menor servirá al mayor. Busque el estudio. Luego encontramos que Isaac bendice a Jacob como su primogénito y dicha acción causó malestar en Esaú y procuró y juró matarlo. Y entonces vemos que Jacob huyó. Y en su proceso de regreso a Canaán, Jacob lucha con un varón y lo vence. Y por causa de vencer a este varón, Jacob obtiene la bendición, la cual es la primogenitura legalmente delante de Dios. Su nombre le fue cambiado a Israel, el cual ya también expliqué en un estudio anterior, no recuerdo en cuál de ellos. Sin embargo, en la escritura, cuando se habla de Jacob, los escritores lo hacen dentro del contexto del primogénito o del heredero, por cuanto ya sabemos que Jacob es el heredero. Por tanto, cuando en el Antiguo Testamento se habla de Jacob, se habla del primogénito de todo Israel. Y también hemos aprendido que todo Israel representa a toda la humanidad gentil o toda la humanidad pecadora. Porque Israel significa pues congregación de gentiles. Ahora bien, vamos a leer un texto que nos da una clave teológica para entender quién es Jacob. Esto lo encontramos en Lucas. Lucas 1, 31 al 33. Habla referente al ángel que se le presenta a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjate que Lucas saca a relucir que Jesús reinará sobre la casa de Jacob. Cuando hablamos de casa, ¿qué simboliza la casa? ¿Verdad? Dentro del contexto escritural. También dependiendo en el contexto en el que se habla. Pues la casa simboliza nuestra naturaleza humana. Jesús reinará sobre la casa de Jacob, es decir,
sobre la naturaleza perfecta del primogénito. Esa casa perfecta del primogénito, del primogénito, somos el pueblo escogido para vivir en santidad y sin manchas. En otras palabras, los que hemos sido redimidos de entre los de la tierra para su conocimiento, pues la iglesia, que fue la única que fue redimida. Dice el Señor que amó a Jacob. ¿Por qué razón lo amó? Por haber amado la primogenitura. Y aborreció a Esaú. ¿Por qué razón lo aborreció? Por haber despreciado la primogenitura, por haberla cambiado, por satisfacer su naturaleza humana. Esaú, que hoy día viene siendo los musulmanes, juega un papel muy significativo en los días del fin. Entonces, cuando Jeremías 37 revela que aquel día será muy grande, tan grande que no habrá otro semejante a él, porque es tiempo de angustia para Jacob, pero dice el Señor que de ese tiempo de angustia será librado Jacob. Ese Jacob que habla Jeremías es una figura retórica o un tipo de nosotros, la iglesia. Fíjate que Jeremías dice que será un tiempo de angustia para Jacob. El hecho de que diga que Jacob será librado no significa que no experimentaré o que no experimentará el tiempo de angustia. Una cosa es ser librado y otra cosa es que usted no experimente el tiempo de angustia. Claro, usted me va a decir, pero que Apocalipsis dice que seremos librados y bla, bla. Mire, mi hermana, interpretemos los textos correctamente. Porque Juan no pretende establecer teología con eso. Nosotros somos los que hemos creado sistemas teológicos con eso. Por tanto, Jacob experimentará tiempo de angustia. Y esa angustia es lo mismo que Jesús revela como gran tribulación. El tiempo de gran tribulación o de angustia no es lo mismo que el tiempo del juicio o de la ira de Dios. Dos cosas totalmente diferentes, pero que nuestras falsas teologías han hecho de ambas una. La gran tribulación es para la iglesia, no para el mundo impío. La iglesia es la que se va a levantar o se va a oponer a Babilonia. Se va a oponer en contra del hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo que Pablo habla en 2 de Tesalonicenses. Dice Pablo bien claro que hasta un niño de 12 años lo entiende. Dice Pablo que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué no entendemos de ese texto? Y tuve una discusión con un hermano, un maestro de instituto, que le enseño el texto y aún así viendo que dice que dice Pablo que Jesús no viene, porque tampoco quiso entender a Jesús dentro del contexto en el que habla, que para que Jesús venga es necesario que venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado. Al final lo entendió, pero se me fue con 1 Corintios y comenzó, digo, hermano, no hay. Eso es para que ustedes vean cuando nosotros somos programados con enseñanzas viejas.
no nos renovamos, no cambiamos, el entendimiento sigue todavía en una zona cómoda, en una zona de confort, donde no hay movimiento, estamos en un ataúd. Literalmente, estamos viviendo como si estuviésemos viviendo en un ataúd donde usted no se mueve para nada. Y no estoy hablando de la sepultura de nuestra naturaleza, tanto humana como espiritual, que hablamos en el estudio anterior, espiritualmente hablando. Y esta manifestación del hombre de pecado será en los últimos 42 meses antes del fin. Pero más adelante continuamos con este inicio. ¿Qué nos dice Lucas que experimentaremos en ese tiempo? Lucas 21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quiénes caerán a filo de espada? ¿Quiénes serán llevados cautivos? ¿El pecador? ¿El impío? ¿Los gobernadores? ¿Los reyes? ¿Los líderes? No, amados. Nosotros, la iglesia, somos los que seremos llevados cautivos. Jerusalén será hollada. ¿A qué Jerusalén se refiere Jesús? ¿Quién es Jerusalén en la actualidad? No me diga que por favor Jerusalén es la Jerusalén que nosotros conocemos, que fue establecida en el 1948 y bla, 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 bla. Eso es sionismo, eso es mentira, es un estado fallido. Perdóneme, ¿verdad? Los hermanos israelitas o israelí no son israelitas, son israelí. Y sabemos que ese no es un estado religioso. Y tampoco los judíos, judaísmo que vemos, tampoco es real. Jerusalén somos nosotros, la ciudad escogida por Dios de todas las tribus, de entre las 12 tribus de Israel. Vamos a esperar a que el vecino pues baje un poquito la revolución de la guagua. Jerusalén es símbolo del cuerpo que reúne a toda la iglesia. Esto ya yo lo he explicado 100 veces. No lo voy a explicar acá. El templo es símbolo del cuerpo individual de la iglesia, es decir, el suyo y el mío. Nosotros somos el templo de Dios en la actualidad, pero el templo simbolizaba a nuestra humanidad. Jerusalén simboliza a lo que es el cuerpo completo de toda la iglesia, que representa lo que era el cuerpo completo de todo el sistema de religión de ese tiempo. Ser hollada por los gentiles simboliza que seremos humillados, angustiados, perseguidos, maltratados, odiados, despreciados, rechazados, apresados, esclavizados y muchos muertos. Esto es lo mismo que revela Apocalipsis 11 del 1 al 2. Vamos a leerlo. Esto lo habla Juan. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Vamos a completar el texto. Y el altar y a los que adoran en él. Cuando hablamos del templo de Dios, estamos hablando, y cuando hablamos de una caña de medir, lo que va a medir es nuestra rectitud, porque nos van a probar. Cuando dice, fue dada una caña semejante a una vara de medir, cuando hablamos de medir el templo, estamos hablando de que nosotros vamos a ser probados a ver si nuestra rectitud delante de Dios es la correcta. Y el altar, estamos hablando de nuestra conciencia y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo miras, porque han sido entregados a los gentiles
y ellos harán la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses. El patio representa ¿a quién? Representa la humanidad, el cuerpo. De que vamos a hablar, entonces lo que nos está diciendo es que va a probarnos nuestra integridad, pero el patio lo va a dejar sin medir, porque los gentiles se van a hacer cargo de ello. Ahora es decisión de nosotros, sí, nos dejamos primeramente vencer de acá y destruir entonces nuestro cuerpo. Pero bueno, eso es otra cosa. La santa ciudad sabemos que es Jerusalén. ¿Ok? Traje esto y dice que esto va a ser por 42 meses. Hablamos de los últimos 42 meses del tiempo del fin. Y usted me dirá, bueno, que si la semana 70, mire hermano, esa semana 70 de Daniel hay que interpretarla. Que confirmará el pacto, hay que interpretar quién confirmará el pacto, porque Satanás no tiene ningún pacto con nosotros. El único que tiene pacto con nosotros es Dios. Por tanto, no significa ningún anticristo que va a confirmar, porque hablamos de confirmar es que ya hubo un pacto. A confirmar el pacto es que nos va a dar certeza de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y esa mitad de la semana y la segunda mitad, pues esta es la segunda mitad. Los 42 meses finales es la segunda mitad de la semana 70. Pero no vamos a entrar en ese contexto ahora, porque ese es un estudio aparte que merece un estudio. Ya yo lo he hecho otras veces, pero también lo voy a volver a hacer para rectificar. Porque como siempre, tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento por medio de la palabra. Han habido cosas que ahora yo las he entendido mucho mejor de las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, es requisito, ¿verdad? Sería bueno traer un estudio más actualizado de lo que es las 70 semanas que el ángel le revela a Daniel. Y Mateo nos continúa diciendo, vamos a buscar a los versos del 22 al 28. Vamos a entrar entonces ahora a analizar estos versos y vamos también a incluir otros versitos por acá. Dice Mateo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles días? Los días de angustias y de tribulación. Dice que nadie sería salvo. En otras palabras, que esos días serían tan difíciles, serían días de pruebas por el fuego. Y no me refiero al fuego literal, sino de lo que tendremos que soportar, más por causa de los escogidos. ¿Cuáles escogidos? Nosotros somos los escogidos de Dios. Aquellos días serán acortados. Lo que significa es que la prueba por la cual tendremos que atravesar. Por eso fue que el ángel le dijo que el patio no lo midiera. Porque esta naturaleza pecaminosa no se puede medir. Será una para valientes. Muchos de la iglesia apostatarán y serán vencidos por Babilonia. Dice Apocalipsis 13, 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjate que estos 42 meses aparecen en todo este periodo de tribulación y de angustia, que es el periodo de los últimos 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, es decir, blasfemar su carácter, de su tabernáculo. ¿Quiénes son el tabernáculo de Dios? El tabernáculo de Dios somos nosotros. Tabernáculo es lo mismo que casa, es lo mismo que templo.
En el Antiguo Testamento se conoce como el tabernáculo de reunión. Entendamos, amados, los textos. Y de los que moran en el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es nuestra conciencia. El cielo no es un lugar. El cielo es un estado de conciencia en el cual nosotros vivimos. Hay un estado de conciencia celestial y hay un estado de conciencia terrenal. Nosotros fuimos movidos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas, que es el estado de conciencia terrenal, al reino del Hijo amado o al reino de luz, que es el estado de conciencia celestial. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La pregunta es, ¿estos santos quiénes son? ¿Quiénes dice Daniel 7, 26, 27 por ahí que somos los santos del Altísimo? Nosotros somos los santos del Altísimo. Esas tribus, pueblo, lengua y nación también estarán bajo el dominio de la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, y todos estos son gentiles y nos despreciarán. Los gentiles simboliza el mundo impío. Simboliza a quien? A Egipto, a Siria, Edom, Moab, los amonitas y todos los enemigos de la iglesia o todos los enemigos de Jerusalén. Y este hollar por los gentiles es hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Es decir, hasta que el tiempo de la ira y de los juicios llegue. Ese tiempo de ira y de juicio será al final de los 42 meses. Con el verso 22, Jesús termina de profetizar lo que sucederá en nosotros o con nosotros en ese último tiempo. Y Jesús ahora va a proceder a darnos advertencia para esos días. El 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Quiénes dirán? Aquí está el Cristo, allí está. La respuesta a esta pregunta puede ser variada, porque muchos que se llaman ser cristianos también lo dirán. Y por otro lado, tenemos los engañadores del sistema, los líderes, los gobernantes y todos aquellos que le han dado autoridad a esa bestia. Eso que por dinero se prestan hasta vender su propia alma a Satanás. Esos que la Biblia llama perros, que vuelven a su vómito. El 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuese posible, o si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues nosotros somos los escogidos. Entonces, si esto que Jesús está diciendo, lo está diciendo dentro del contexto de la gran tribulación, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en medio de la gran tribulación. Si nosotros no entendemos esto, vamos a enfrentarla de todas maneras, pero vamos a enfrentarla de muy mala manera, porque la vamos a enfrentar sin conocimiento. En esos últimos tiempos, muchos falsos cristianos, de un lado y del otro, se autodominarán Cristo. Muchos falsos profetas respaldarán a esos falsos cristos. Harán grandes señales. Por ejemplo, van a utilizar el rayo azul, que es propiedad del Vaticano, que son todas estas señales que ustedes están viendo por los cielos. Que si ven platillos voladores, que si ven objetos, que si ven esto, que si ven aquello. Vemos el HARP y vemos todo este embeleco, hologramas, platillos voladores, en fin, todo tipo de artimaña
que el hombre crea con el objetivo de engañar a toda la humanidad para que crean que ese reinado de la bestia es el reinado de Cristo en la tierra. Y desafortunadamente muchos creyentes, o bueno, que se autodenominan cristianos, pero que no son cristianos, son cristinos, van a ser engañados. Y dice el 25, ya os lo he dicho antes. En otras palabras, ya usted sabe lo que hay. Si usted se deja engañar, es por su decisión. Es por esto, amado, que yo siempre exhorto al pueblo de Dios al conocimiento, primeramente, al conocimiento de la verdad. Porque usted no puede tener fe si usted no conoce la verdad. Porque la verdad o la fe viene por el oír la palabra, es decir, por el oír la ley, por el oír la verdad. Si usted no tiene la verdad, usted no tiene fe. Siempre les he dicho, preparémonos para lo peor, que es enfrentar la gran tribulación, el momento de angustia. Y le he dicho, mira, si yo me equivoco, si yo estoy mal en esto que estoy enseñando, entonces la Biblia también está mal. Pero si estamos mal, por lo menos usted se preparó. No vino, fantástico, no hay problema. Pero si usted no se prepara, y todo esto es verdad, de lo cual yo estoy seguro de que es verdad, y usted no está preparado, se lo come el cuco. Se lo come el cuco. Porque usted va a confundirse por cuanto usted esperaba una cosa y está enfrentando otra cosa. Es por esto la insistencia en que nosotros aprendamos a conocer la verdad revelada en la Escritura. El 26. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en los aposentos, no lo creáis. El desierto, cuando hablamos del desierto y miramos a Israel en el desierto, hablamos de un lugar de encuentro, un lugar de preparación, un lugar de intimidad con Dios. Y los aposentos, hablamos de aposento, de casa, de tabernáculo, de templo. Todo eso significa la mente del hombre o el lugar de intimidad. Dice Jesús que cuando oremos, cerremos la puerta del aposento, de la mente, del hombre, la conciencia. Ambos sitios significan básicamente lo mismo. Por tanto, lo que Jesús nos transmite por medio de esta figura retórica es que no nos dejemos engañar. Porque esa bestia tratará de sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que Pablo nos explica en 2 de Tesalonicenses también. Ese templo de Dios no es el templo que van a construir en Jerusalén. Es usted el templo de Dios. El corazón, la conciencia, la mente es el trono de Dios, donde ese anticristo, ese espíritu, se va a tratar de sentar para poder reinar sobre su vida. Por tanto, en ese tiempo, todavía Cristo no se ha manifestado en nosotros. Porque es el momento de probar. Porque ese es el purge. Es cuando tú purgas a la iglesia. Es decir, que tú estás ciñendo, es decir, filtrando lo que en realidad van a reinar. Ahora Jesús nos habla de su venida o de su manifestación en nosotros. Vamos al verso 27.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, que la manifestación del Hijo del Hombre será como un relámpago de rápido. Es por esto que el Señor le dice, mira, que cuando le digan que está aquí, que está allá, que está acá, no lo crea. Que si alguien dice que Él es el Cristo y señala que aquel líder es el Cristo, no lo crea. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en usted y está en mí. No puede estar en otro. Y cuando Cristo se manifieste, se va a manifestar en todos a la misma vez. Los que sean fieles y los que perseveren hasta el fin. Los que sobrevivan. Por eso es que Apocalipsis dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Si usted no sale de la gran tribulación, usted no reina. Y no quiere decir con eso que usted no está reinando. Lo que quiere decir con eso es que usted pensó reinar en un tiempo, pero en la hora de la verdad usted perdió su corona. Lo que usted pensó que usted estaba reinando. Pero en la hora de la prueba, en el test final, en el examen, en la reválida, se colgó. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ese cuerpo hace referencia a nuestra naturaleza humana, la cual está sepultada con Cristo. Juntar las águilas simboliza nuestra transformación o nuestra resurrección, lo que significa que daremos a luz a Cristo en nosotros. Arrebatamiento es extraer a Cristo de nosotros. Es decir, sacar a ese niño, dar a luz a ese hijo, el verdadero hombre en nosotros, la cabeza de la creación. Yo sé que ustedes no van a entender esto que yo estoy diciendo. Las águilas simbolizan a los líderes, los fuertes, que seremos glorificados con el nombre de Jesús. Fíjense que en estos últimos versos el objetivo de Jesús es simplemente revelarnos que no nos dejemos engañar por la humanidad, afirmando que ese hijo de perdición, esa bestia es Cristo. Y nos da una leve información en cuanto a su venida y nos dice que en su venida seremos glorificados con el nombre, según nos revela Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:2, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y con esto vamos a cerrar el estudio de hoy. El misterio de la gran tribulación, parte 2, video número 23 del 2025, Mateo 24, 24 al 28. Algo importante que debemos de entender. Jesús en el verso 27 no pretende revelarnos todo lo relacionado a su venida. Jesús establece un principio, no una teología, porque nosotros somos muy ligeros recogiendo y creando teologías. Jesús nos da una idea de cómo sería que Él se manifestaría. Hoy hemos confirmado, sin duda alguna, que la iglesia atravesará la gran tribulación. Y no tanto la gran tribulación, estaremos en otro evento que más adelante revelaremos. Recordemos que Pablo nos revela en 1 Corintios 6:2. Pablo revela algo que nadie, absolutamente nadie quiere tomar en consideración. ¿Por qué? Porque eso que revela destruye la teología de todas nuestras congregaciones y denominaciones. Y los líderes, nuestros líderes no están dispuestos a eso. Porque si lo aceptan, se cae el ensamblaje. Pablo dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
¿Cuáles santos? ¿De cuáles santos estamos hablando? Y dice también, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Al mundo y a los ángeles. ¿Quiénes van a juzgar? El texto lo dice, los santos. ¿Quiénes somos los santos? Y Pablo le dice acá, ¿no sabéis que hemos nosotros de juzgar a los ángeles? Hermanos, escudriñemos la escritura, porque estamos siendo engañados. Y tengo que decirlo, nos engañan nuestros líderes. Y no es que ellos lo hagan con propósito, sino que ellos también han sido engañados. Y los líderes que le enseñaron a ellos también fueron engañados. Y esto viene así una cadena, en el momento en que ya todo el mundo estamos engañados. El juicio mayor va a ser contra los líderes, porque son los responsables de alimentar a las ovejas con pasto bueno, y eso no se está haciendo. El líder es la persona que tiene que escudriñar las escrituras muy profundamente para poder traer las enseñanzas. Pero eso no se está haciendo, porque ya estamos todos en el mismo ataúd, en una zona de confort, donde nadie quiere renovar el entendimiento. Nadie ha querido entender eso que Pablo nos revela en Romanos 12, que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a renovar? Estudiando, meditando, todo eso. La predicación, los cultos y las escuelas bíblicas son abominaciones delante de nuestro Padre. Y léase Isaías 1, del 1 al 10. Yo traje un estudio titulado Arrepentimiento, un espíritu despierto, y busque el video número 7 del 2025. Ahí está todo explica. Mira, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías profetizan contra los líderes, contra los pastores, los que el Señor ha puesto a cargo de sus ovejas. Y vamos a terminar aquí. Gracias por llegar hasta aquí, como siempre. Gracias por su patrocinio. Gracias por compartir este video, ¿verdad? Si es que usted entiende que debe de compartirlo. Gracias por sus comentarios, ya sean positivos o ya sean negativos. Todos son bienvenidos. Algunos los contesto, hay otros que de verdad me da mucha pena que ni siquiera lo quiero contestar. Pero en verdad, gracias por el tiempo utilizado. Tenemos básicamente casi una hora. Este no salió tan largo como el otro estudio anterior, pero estamos aquí. Y no se pierda la continuación de este estudio en el cual descubriremos el misterio de la segunda venida o de la manifestación del Mesías. En ese estudio estoy pensando traerlo en un contexto mucho más profundo. Yo estoy obviamente en camino de preparar un estudio mucho más profundo donde voy a consolidar todas las cartas de Pablo y extraer los puntos teológicos que Pablo presenta en todas sus cartas y consolidarlo y ver entonces la visión que Pablo tiene en cuanto a lo que es la salvación, cuanto a lo que es el castigo y en cuanto a lo que es toda su teología del final de los tiempos. Pero también tendremos que incluir pues textos del Antiguo Testamento, de los otros apóstoles, todo. Pero eso me va a tardar un poquito más de tiempo. Pero no, bueno, mirándolo bien, yo no creo que lo pueda traer con esto. Así que voy a dejarme guiar solamente con lo que Mateo nos dice, de Mateo 29 del 29 en adelante, la venida del Hijo del Hombre. Así que nada, será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Gracias, see you, chao. Dios me lo bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo. Y recuerden, hoy reposamos del pecado y ayunamos de la comida y el vino de Babilonia.